Francia está cada vez más endeudada y paga tipos de interés cada vez más altos, y en este muy difícil contexto la propuesta estrella de la extrema izquierda francesa consiste en, atención, quemar la deuda pública. Veámoslo. Por primera vez desde el año 2008, el tipo de interés de la deuda pública francesa a 10 años ha superado el 4%. Se trata de un dato que pone sobre la mesa la mala situación fiscal de la República Francesa. No en vano, el tipo de interés de la deuda pública española se ubica en estos momentos en el 3,6%. Es decir, que el Estado francés está pagando unos tipos de interés casi medio punto porcentual superiores a los de España, justamente porque su deuda pública es muy superior. Mientras que la deuda pública de España ronda el 100% del PIB, la de Francia se ubica por encima del 115% y sigue en aumento, porque su déficit público, el exceso de gastos sobre sus ingresos, supera el 5% del PIB. El problema, por tanto, no está solo en lo que ya deben, sino en lo que van a deber en el futuro si no atajan ese déficit público. Y todo esto, claro, se manifiesta en una prima de riesgo del Estado francés que, como ya hemos dicho, es superior incluso a la española. Y llegados aquí, lo lógico sería que la clase política francesa se tomara en serio este problema y buscara activamente cuadrar las cuentas, ya sea desde el lado de los ingresos o desde el lado de los gastos. Es decir, que se tomara en serio la necesidad de dejar de endeudarse cuadrando el presupuesto. Pero esa idea de sentido común no parece estar entre los planes de la extrema izquierda francesa de Jean-Luc Mélenchon. Y si no, atención a las delirantes propuestas que este político francés, que aspira a ser presidente de la República, ha efectuado sobre cómo solventar el problema de la deuda en Francia. Antes de escuchar a Mélenchon, eso sí, un recordatorio muy breve: si os interesan los análisis de este canal y además queréis ayudar a que crezca, no os olvidéis de suscribiros y sobre todo de pinchar en la campana después de suscribiros, porque si no pincháis en la campana, YouTube no os avisará de todos los vídeos que subo cada día al canal. Y ahora escuchemos el delirio de Mélenchon. Ben c'est un peu ce qui arriverait à la Banque centrale si elle avait des titres de dette et qu'elle devrait demander à des États de les payer. Alors que alors, où se trouvent les 18% de titres de dette, si vous voulez savoir où ils sont? Dans les caisses de la Banque centrale de chaque pays. Donc les 18% sont dans la Banque de France. Donc il suffit d'y aller, de les prendre et les foutre au feu, il n'y en a plus. Et personne ne s'apercevra jamais que ça a disparu. Lo que está diciendo el líder de la extrema izquierda francesa es que como el Banco Central Europeo ha comprado parte del stock de deuda de Francia y el Banco Central Europeo es en parte propiedad del Estado francés y también del resto de estados que conforman la eurozona, pues entonces podríamos pensar que la deuda pública francesa que ha comprado el Banco Central Europeo es como si la hubiese comprado el Estado francés. Y claro, si el Estado francés compra su propia deuda pública, pues entonces no se va a deber algo a sí mismo. Yo no puedo ser deudor de mí mismo. Y en consecuencia, perfectamente podríamos extinguir, erradicar, quemar, destruir esa deuda pública francesa que ha comprado el Banco Central Europeo. En este razonamiento, sin embargo, hay dos errores fundamentales. El primero es que el Banco Central Europeo no es el Estado francés. El Estado francés es uno de los accionistas del Banco Central Europeo, pero este es una entidad distinta. Es como si yo fuera accionista del banco que me ha concedido una hipoteca y por esa circunstancia me creyera en el derecho de que el banco me cancele la hipoteca. Obviamente no, porque si el banco me cancela la hipoteca, estará generando un agujero patrimonial en el banco que pagarán todos los accionistas, no solo yo, sino el conjunto de accionistas. Por tanto, el impago de mi deuda se estará socializando entre todos los accionistas. Todos ellos se empobrecerán para que yo me enriquezca. Pues exactamente lo mismo sucede con la condonación de la deuda pública francesa por parte del Banco Central Europeo que le reclama Mélenchon. Todos los otros estados de la eurozona se empobrecerían para que el Estado francés se enriquezca, tenga menos deuda. Sin embargo, el problema principal de la propuesta de Mélenchon ni siquiera es este. Imaginad, para simplificar el análisis, que la deuda pública francesa la hubiese comprado el Banco Central de Francia contra la emisión de francos. Este sería el escenario más favorable para lo que está argumentando Mélenchon. El Banco Central de Francia es propiedad del Estado francés y, por tanto,
la deuda pública que ha comprado el Banco Central de Francia, en última instancia podríamos decir que la ha comprado el Estado francés. Ahí sí parecería que el Estado francés se debe a sí mismo y por tanto que podemos cancelar esos títulos de deuda pública. Pero de nuevo, no tan deprisa. Cuando el Banco Central Europeo, o en este ejemplo el Banco Central de Francia, compra deuda pública francesa, lo hace contra la emisión de moneda. En el caso del Banco Central Europeo, euros; en el caso hipotético del Banco de Francia, francos. No es que reciba meramente el título de deuda pública y se lo quede, no. Adquiere ese título de deuda pública en el mercado contra la creación de nueva moneda que a partir de ese momento circula en el mercado. La moneda, el euro o el franco en nuestro ejemplo, es un pasivo del Banco Central y la deuda pública que ha comprado contra la emisión de esa moneda es un activo del Banco Central. De hecho, el valor de ese activo, de la deuda pública, es lo que respalda el valor de la nueva moneda que ha sido emitida. Pensadlo del siguiente modo: si después de haber comprado esa deuda pública contra la emisión de nueva moneda, el Banco Central quisiera reabsorber la moneda que ha emitido y que está en circulación en el mercado, ¿cómo podría reabsorber esa moneda para que deje de circular y, por ejemplo, para que se deje de depreciar en el mercado? Pues solo tendría que revertir la operación anterior. Coge el título de deuda pública que posee, que es suyo, que ha comprado, y lo revende en el mercado. Al venderlo en el mercado, reabsorbe, recibe de vuelta la moneda, los francos o los euros, que previamente había emitido, de tal manera que esa moneda deja de circular y deja de presionar a la baja su valor. O incluso desde una perspectiva de más largo plazo, ¿qué significa que un Estado le pague al Banco Central la deuda pública que ese Banco Central ha comprado previamente? Pues que el Estado tiene que recaudar moneda, a través de impuestos, claro, moneda que está en circulación, y se la tiene que entregar para amortizar la deuda al Banco Central. Pues bien, ese acto recurrente a largo plazo, a 5, 10, 20 o 30 años, de ir cobrando impuestos para ir pagándole al Banco Central los intereses y el principal de la deuda que ese Banco Central ha comprado, todos esos actos lo que hacen es retirar dinero de circulación y entregárselo de vuelta al Banco Central en forma de calendario de amortización de la deuda. Por tanto, a largo plazo, la deuda pública que compra un Banco Central contra la emisión de nueva moneda genera un reflujo de la moneda emitida en favor del Banco Central. Y ese reflujo, o al menos la posibilidad de ese reflujo, es lo que tiende a estabilizar el valor de la moneda, porque los agentes económicos saben que si hay más moneda en circulación de la que esos agentes económicos demandan, necesitan, el Banco Central cuenta con instrumentos a corto o a largo plazo para ir retirándola progresivamente. Pues bien, ahora imaginad que ponemos en práctica la propuesta de Mélenchon. Toda la deuda pública francesa que ha comprado el Banco Central, en este caso el Banco Central Europeo, en nuestro ejemplo hipotético el Banco de Francia, se quema, desaparece. Es decir, los activos que tiene el Banco Central valen cero. Y sin embargo, sus pasivos, la moneda que ha emitido para comprar esa deuda que ahora vale cero, siguen en circulación. Porque Mélenchon no ha hablado de quemar esos pasivos que están en manos de los ciudadanos. Claro, si quemáramos esos pasivos, es decir, la moneda que utilizan los ciudadanos, les estaríamos expropiando valor. Si yo tengo en mi cartera 100 euros y Mélenchon me dice, no, mira, que como hemos impagado la deuda pública que tiene el Banco Central Europeo, tus 100 euros ya no los tienes, ya no valen nada. Pues entonces, claro, me estaría robando 100 euros. Pero no, Mélenchon no ha propuesto eso. Mélenchon no ha dicho que daremos de baja los euros o los francos que se hayan emitido contra esos títulos de deuda pública que él quiere cancelar. El activo desaparecería, pero el pasivo no lo haría. Con lo cual, claro, si el Banco Central tiene los mismos pasivos, pero muchos menos activos, ¿qué pasará con el valor de esos pasivos? Pues obviamente que se depreciarán. Lo mismo que sucedería con una empresa. Si una empresa tiene deuda en circulación y los agentes económicos creen que podrá pagar esa deuda gracias a los activos que posee, pero al mes siguiente esos activos se destruyen, se queman,
Pues entonces los agentes económicos pensarán que ya no tiene capacidad de pagar esa deuda y por tanto el valor de mercado de esa deuda se hundirá, se depreciará masivamente. Pues lo mismo sucede con el caso de la moneda del pasivo que emiten los bancos centrales. De tal manera que la brillante propuesta de Mélenchon de quemamos la deuda pública francesa que tiene el Banco Central Europeo no es una propuesta inocua, es una propuesta que generaría inflación dentro de la eurozona, socialización de pérdidas del agujero financiero entre todos los tenedores de euros dentro de la eurozona y por tanto todos los tenedores de euros se empobrecerían para que el Estado francés se enriquezca, es decir, para que el Estado francés deba menos dinero. A efectos prácticos sería equivalente a cobrar un impuesto a todos los ciudadanos de la eurozona que tengan euros y dárselo al Estado francés para que amortice deuda. Si esto lo vemos una barbaridad y una injusticia, la propuesta de Mélenchon es exactamente la misma barbaridad y la misma injusticia, con el agravante de que es un proceso parasitario menos transparente que el de cobrar impuestos. Vamos, que la propuesta de Mélenchon de quemar parte de la deuda pública francesa para aliviar la posición financiera del Estado no sería magia, serían tus impuestos.